Hola, en este video voy a hablar acerca de el libro de Interculturalidad y Resistencia Política en la Escuela de la autora Luz Verónica Gallegos Cantú. Este libro es en base a una tesis de doctorado titulada Afrontar la discriminación étnica en la escuela, voces y silencios de una infancia vulnerada, tesis defendida en 2017 en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este libro es un estudio con niños indígenas en escuelas de Nuevo León, todo para averiguar cómo afrontaban ellos la discriminación que sufrían gracias a ser personas provenientes de una comunidad indígena. Bueno, en el libro se tocan conceptos como la interculturalidad. Primero, ¿qué es la interculturalidad? En el libro se define como la posibilidad de diálogo entre culturas o como un proyecto político, una aspiración a futuro debido a las desigualdades sociales que hay actualmente. Ok, México no está a favor acerca de esta desigualdad, entonces se menciona en la Constitución, en un artículo, el no discriminar a las comunidades indígenas. Sin embargo, México busca una solución que es la educación. Crea la Secretaría de Educación Bilingüe con el fin del desarrollo cultural y lingüístico de las comunidades indígenas. Cabe recalcar que a las comunidades indígenas se les considera una continuidad precolonial debido a todo lo que han traído a lo largo de los años. Una de las cosas más importantes para México es la lengua. La lengua es algo que México culturalmente hablando lo enriquece o lo enaltece. Entonces este proyecto de la Secretaría de Educación Bilingüe es muy importante para él, puesto que lleva a que sea importante que las sociedades superen el dominio y la jerarquía heredadas por la época colonial. A todo esto surge el concepto de herencia colonial. Y en este mismo libro surge la pregunta de cómo se manifiesta hoy la herencia colonial. Ok, vamos a situarnos en la época antes de la independencia. Entonces, antes de la independencia, no a todos se les llamaba españoles, había unos que nacían aquí y unos que nacían allá, entonces era diferente el trato, era diferente la jerarquía que podían tener ellos. Estaban la época de las castas, etc. Había una gran clasificación de personas. En todas esas, las personas indígenas estaban muy por debajo de las personas que eran españolas. Después de la independencia realmente esto no cambió mucho para las personas indígenas, puesto que la lengua española o el castellano ya era una lengua superior y ya era una lengua común entre todo México, entonces se invisibilizaron las lenguas indígenas y realmente eso duró muchos años, no hasta marzo de 2003 que se creó la Ley de Derechos Lingüísticos para los pueblos indígenas. Se creó visibilidad acerca de esto, sin embargo eso es muy diferente a lo que pasa en la vida diaria. Si hablamos de desigualdad, la desigualdad es muy medible y una de las cosas que vamos a hablar es la desigualdad en la educación. Respecto a la desigualdad en la educación, pues se han realizado estudios y las personas hablantes de lenguas indígenas llegan al nivel de estudios más o menos de primaria en 6 años y las personas de habla castellana pues tienen un promedio de 9 años, que es más o menos nivel secundario. Esto marca pues la desigualdad en la escuela. Entonces, la escuela es un lugar fundamental en términos interculturales, pero también puede ser que en la escuela la interculturalidad se volvió hostil, y sí lo es. Entonces de aquí parte el cómo se vive la interculturalidad hostil en la escuela. Empieza el estudio. En este apartado empieza el estudio. Lo dividen en diferentes espacios, como lo es el lugar de origen, el color de la piel, la economía, etc. Primero se empieza con el lugar de origen. Para este estudio pues se realizó la entrevista a los niños entre 8 a 11 años dentro de la escuela, en lo que
En el lugar de origen, ellos hablaron acerca de ser denigrados con el término o la palabra rancheros. La palabra rancheros es utilizada para denigrar el espacio rural y ponerlo inferior al espacio urbano. Entonces, al denigrar esto, la palabra ranchero, también mencionaban acerca de la cara de ranchero, pero ¿cómo es la cara de ranchero o a qué se refieren con esto? Pues se refieren a rasgos físicos, y aquí es donde entra el racismo: el color de la piel, los rasgos de la apariencia. Entonces, a esto llevan los rasgos rancheros. Ok, por otro lado tenemos el apartado de pobreza y trabajo. Varios niños eran denigrados con comentarios hirientes porque se involucraban en los trabajos de sus padres, ayudándoles a vender flores o artesanías. ¿Por qué? Porque el trabajo infantil lo consideran como precariedad. También se les denigraba con comentarios como tú no te bañas o cosas así, mencionados porque se cree que en las zonas rurales no llegan los mismos servicios que en las zonas urbanas. Entonces por eso se les relaciona con gente sucia. En ese ambiente viven tanto los niños de comunidad indígena como los niños que viven en una zona urbana, pero este término ya es más por algo cultural. Como último apartado podemos tener la diferencia lingüística y cómo los niños rechazan a los niños que vienen de comunidades indígenas por sus lenguas, por cómo hablan, y esto les parece inferior a ellos. Ok, aquí se pasa al apartado de valoración y afrontamiento. ¿Qué piensan de sí mismos los niños indígenas? Diferencias respecto al idioma. Ellos están muy orgullosos de su idioma, a ellos les gusta hablarlo porque lo consideran algo muy importante dentro de su familia y dentro de su pueblo. Consideran algo muy importante para ellos el hablar su idioma. Su lugar de origen también los enorgullece. Respecto a él hablan muy bien, respecto a sus amistades y a su familia se refieren de una manera muy orgullosa. Pero no todo es bueno. ¿Cómo se ven ellos al lado del grupo mayoritario? Aquí se les puso una tabla de comparaciones de diferencias que ellos quisieran mostrar. Las diferencias que ellos mostraron eran color de piel, economía, lengua y oportunidades, en las cuales ellos se sentían inferiores. En esa tabla ellos mencionaban acerca de que las personas que vivían en una zona urbana iban a tener más oportunidades de estudio a futuro. A eso se refiere cuando se sentían inferiores. ¿Cómo afrontan los niños indígenas la discriminación cotidiana, esas burlas, esos insultos y esas injusticias? Pues ellos no son pasivos, ellos siempre buscan defenderse, buscan apoyo, aunque muchas veces las redes de apoyo con adultos les fallan, no los defienden como ellos quisieran. Muchos de ellos ocultan su lengua, ocultan de dónde vienen, para que no reciban burlas, la agresión. Muchos de ellos en el estudio mencionaban que recurrían a los golpes y a la violencia porque no les gustaba cómo se referían hacia ellos. Y otros son muy maduros y tienen la resignificación. Ese grupo era muy orgulloso de donde venía, aceptaba sus raíces y no le importaban las críticas de los demás. Ese grupo decía, yo sí soy de aquí, yo sí soy de allá y esa es mi lengua y me enorgullece. Era un grupo muy maduro. La resistencia política es la forma en que los niños actúan para defender su dignidad y sus derechos. No aceptan maltrato, defienden su identidad y buscan justicia. Pueden hacer visibles sus experiencias y manifiestan seguridad usando su lengua, hablando de su comunidad con orgullo, apoyándose entre ellos, no nombrar la discriminación y exigir ser escuchados. ¿Cuáles fueron los frutos de esto? Pues fortalecieron su autoestima, su identidad, mantenieron sus lenguas y sus tradiciones. Al final de cuentas, ellos transforman la escuela y reclaman ser reconocidos como iguales en un mundo desigual.
Gracias.